tal, chicos? Buenos días. Desde el momento en que grabo este video es buenos días. Les voy a explicar o tratar de explicar lo que se conoce como cilindro. Los cilindros son superficies tridimensionales que se generan del barrido de una curva en dos dimensiones. Bueno, ¿qué significa eso? Estamos cambiando la percepción de lo que era un cilindro. Generalmente, por alguna extraña razón, no es cierto, por alguna extraña razón, porque así es. Tenemos la percepción de que un cilindro es esto de aquí, pero resulta que ese cilindro tiene apellidos. Nosotros estamos acostumbrados a llamar a ese cilindro que nos olvidamos de los apellidos de él. Eso es un cilindro, o sea, un tonel, un vaso, eso es un cilindro, pero resulta que no, tiene apellidos. Entonces ahora debemos clasificar en qué es un cilindro específicamente y qué clase de cilindro es este. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, un cilindro es un barrido que da una curva en dos dimensiones. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos nuestro plano tridimensional, vamos a tratar de dibujarlo aquí bonitito. Tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Si nosotros tenemos la ecuación de la circunferencia en dos dimensiones, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, la ecuación de la circunferencia de radio 2, y la pasamos a dibujar a nuestro plano tridimensional, entonces yo sé que tiene que tener un radio 2, y entonces dibujo mi circunferencia. Aquí tenemos nuestra circunferencia, y si esta circunferencia se barre, ¿sí?, paralela al eje Y, entonces, y deja su barrido, obviamente, nosotros formamos entonces aquí, solo lo vamos a barrer hasta cierta altura, entonces formamos aquí nuestro cilindro. Y este cilindro de aquí se conoce como cilindro circular recto. O sea que el nombre técnico de este cilindro no es simplemente cilindro, sino se llama cilindro circular recto. Pero de todas maneras es un cilindro, me dirán ustedes. Sí, es un cilindro, exacto, pero no lo podemos clasificar únicamente como un cilindro. ¿Por qué? Veamos qué pasa con la siguiente figura. Borramos esto de acá. Ahora voy a escribir otra figura. Siempre vamos a hacer nuestro plano tridimensional. X, Y y Z. Ahora tengamos otra figura. Una figura bastante sencilla. Z es igual a X al cuadrado. Ok, Z es igual a X cuadrado, porque ya Z y no Y. ¿Por qué vamos a cambiar? Z es igual a X al cuadrado, nosotros sabemos que representaría una parábola. Y si la queremos dibujar, entonces tengo aquí mi plano ahora ya XZ, y sería una parábola que tiene vértice en el origen y abre hacia arriba, ¿verdad? Entonces dibujemos esa ecuación allí en ese plano. Bueno, dado lo que estoy viendo aquí, entonces la parábola sería más o menos algo como esto. ¿Estamos? Ahí estaría mi parábola. Vean, dibujada en el plano XZ. Pero, de acuerdo a la teoría de los cilindros, esta curva solamente representa la intersección de un cilindro, algo más grande, con el plano XZ. Entonces, si nosotros ahora barremos esto paralelo al eje Y, ¿qué vamos a formar? Pues vamos a formar ahora una especie de canal, ¿verdad? Si punteamos esto para que sea más visual, vamos a borrarlo aquí. Nosotros entonces tenemos esto de aquí, porque es algo muy extraño. Vamos a arreglarlo un poquito. Ahora sí queda. Nos sale entonces un segmento de un cilindro. Ese cilindro se llama cilindro parabólico. Entonces aquí tengo ahora un cilindro parabólico. Parabólico, ¿qué dice parabólico? Un cilindro parabólico entonces no es más que el barrido de una parábola alrededor de un eje paralelo a ella, pero perpendicular a ella. En este caso, como el eje Y es perpendicular a la curva, entonces la parábola se va a barrer
sobre el eje Y. Pero yo estoy dibujando aquí únicamente barriéndolo desde el eje X positivo, del eje Y positivo. No estoy tomando el eje Y negativo, que se supone que debería también barrerse. Un cilindro va a ser infinito, a menos que nosotros segmentemos el dominio. O identifiquemos cuál es el dominio, ¿no? Para segmentar la curva, perdón. Entonces, ya tenemos aquí la percepción entonces de lo que es un cilindro. Un cilindro va a ser cualquier curva en 2 dimensiones que se va a representar a 3 dimensiones. Entonces vamos a representar aquí unos cuantos cilindros. Vamos a dibujar otro más bonito. A ver, como tengamos la figura del cilindro, vamos a ver, del cilindro, tengo aquí, z es igual a 4 menos y al cuadrado. Ok, ¿eso es un cilindro? Sí, sí es un cilindro, pero es una curva en 2 dimensiones. Intentemos dibujarla en 2 dimensiones. Entonces cambio mis ejes coordenados, ahora este es Y y este es Z. Esto representa una parábola que abre hacia abajo con vértice en 4 unidades del origen. Entonces a 4 unidades, 1, 2, 3 y 4. El vértice está aquí, y las raíces de eso serían 2. Entonces la parábola hace esto de aquí. Muy bien, es una parábola, pero representa un cilindro tridimensional. Vamos a dibujar entonces el cilindro ahora de forma tridimensional. Lo voy a dibujar solo en el primer octante. X, Y y Z. Entonces, dado de que toca en X, vean, a 4 unidades, entonces 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y toca en Y en 2 unidades, la parábola hace esto. ¿Sí? Y se va hacia el infinito. Pero como se está barriendo ahora, como el eje X está aquí, perpendicular a la superficie, ven, aquí está el eje X, entonces se va a barrer todo esto paralelo al eje X. Entonces vamos a formar una especie de cúpula, ¿verdad? O una especie de lámina parabólica. La otra parte estaría ahí atrás. ¿Sí? Entonces tengo otro cilindro parabólico, pero con la ecuación z es igual a 4 menos y cuadrado. Entonces debemos acostumbrarnos ahora que cuando estamos trabajando tridimensionalmente, esta ecuación se convierte en un cilindro. Muchos problemas me van a decir, dibuje el cilindro, z es igual a 4 menos y cuadrado. ¿Sí? Ya no es un cilindro circular recto. Ahora forma una figura bien peculiar. Vamos a obtener una figura un poco más compleja, a ver qué es lo que pasa. Ok, tenemos ahí nuestro problema bien peculiar. Dice el problema así: obtenga el esbozo, o sea, un gráfico aproximado con bastantes detalles, del sólido que se genera en el primer octante, limitado por la parte inferior de z es igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Eso es un paraboloide que abre hacia abajo, y el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Muy bien, vamos a intentar dibujarlo. Yo traté de ponerlo ahí, pero creo que no va a caber. Entonces vamos a borrar esta parte. Ya sabemos que tenemos la ecuación z es igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y vamos a borrarlo. Entonces voy a escribir otra vez las ecuaciones. El paraboloide, que es 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, y el cilindro x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Ok. Veamos qué es lo que pasa. Vamos a intentar dibujar. Solamente el problema me pide el esbozo en el primer octante. Vamos a ver qué pasa aquí. Si no, vamos a ir reparando nuestra figura. Ok. Vamos a poner valores. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Ok. Ya definimos que para poder trazar una superficie cuadrática, la función de superficie cuadrática no es un cilindro. ¿Por qué? ¿Cómo diferenciar un cilindro de una superficie cuadrática? La superficie cuadrática tiene las 3 variables, mientras un cilindro solo tiene 2 de ellas. Entonces la superficie cuadrática z es igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Vamos a eliminar una variable. Primero, quitamos esto, se forma una parábola. 4 menos z es igual a 4 menos x cuadrado, que abre hacia abajo y toca el eje x en 2. O sea, la parábola toca aquí y tiene vértice acá. Entonces tenemos esto aquí. Uy, no dibuja muy bien. Tenemos aquí nuestra parábola. La otra parte, si quitamos x, entonces queda 4 menos y cuadrado, que también es una parábola, solamente que ahora es para y. Y si quitamos z, pasamos a todas las ecuaciones y formamos la cuarta parte de una circunferencia de radio de 2. Entonces ahí tenemos nuestro cilindro, nuestro paraboloide. Vean, no es una paraboloide, es como una cúpula separada. Solamente en el primer octante lo estoy dibujando. Ahora, me dice que el sólido está debajo de esto y se limita también por el cilindro.
Ok, dibujemos el cilindro. Esto es una circunferencia de radio 1 en el plano XY. Entonces, vamos a dibujarlo con color azul ahora. Tenemos solamente esta cuarta parte de circunferencia. Pero esa circunferencia se va a barrer sobre el eje Z hacia arriba. Entonces, barrámosla. Barremos. Y se intersecta entonces aquí. Y entonces, nuestra figura ya está casi completa, porque entonces esta parte de aquí no me interesa, porque tiene que estar debajo del paraboloide y dentro del cilindro. Entonces, esto de aquí es una especie de silo. Es una especie de silo. Es la cuarta parte, que esto es un cilindro circular recto, coronado por un paraboloide. Ahora sí, más bonito lo hacemos. No mucho pinta este marcador. Lo hacemos con color azul. ¿Estamos? Entonces identificamos esta figura de aquí es un paraboloide. Y esta figura de aquí es un cilindro. Entonces es una especie de silo, ¿verdad? Solo que ahora ese silo no está coronado por un semicírculo, por un hemisferio, sino está coronado por un paraboloide. Estamos, vamos a hacer una figura más y con esta me despido. Ok, tenemos otra figura. Se construye el esbozo del sólido que se genera en el primer octante debajo del plano z es igual a 3 menos y es igual a 3, x es igual a 0 y y cuadrado es igual a x. Las demás superficies son limitaciones, entonces como fronteras, y igual a 3. Solamente el primer octante. Vamos a ver qué nos sale ahora. Solamente el primer octante. Sí. El plano z es igual a 3 menos y. Esto es un plano, ¿verdad? Porque sus variables son 1. Aquí está involucrada. Y también podemos visualizarlo como que fuera una ecuación de una recta. Solamente en el plano z-y. Ok, visualicémoslo entonces. Tenemos entonces un... Vamos a mover mejor esto un poco para que sea más visible lo que nos va a salir. La ventaja de los dibujos es que nosotros podemos rotar si nosotros dibujamos de diferente forma nuestros ejes, ¿verdad? Ok. Z es igual a 3 menos y sería una recta que pasa por el... intersecta el eje Z en 3. O sea, aquí. Intersecta el eje Y en 3. O sea, que sería esto de aquí. Pero por ser plano, se va a barrer por todo el eje X. Entonces, este plano viene aquí. Formando una especie de rampa, ¿verdad? Ahora, Y es igual a 3 es esto de aquí. O sea, me está limitando. X es igual a 0 es este de acá. Como este es el eje X, entonces me está limitando que tiene que ser hasta ahí en esta pared. Y me está dando este cilindro, y cuadrado es igual a x. Eso es una parábola que abre hacia el eje x ahora. ¿Sí? Positivo. Entonces tenemos que estos se van a intersectar. Bueno, no me va a salir que vamos a ponerle aquí bastantes valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces cuando x es 9, y va a ser 3. Ahí se van a intersectar, ¿verdad? Por eso lo figuré bien. Cuando y es 3, entonces x tiene que ser 9. Entonces tenemos una parábola aquí que va a ser esto. Ok, ahí está nuestra figura, pero no mucho se ve. ¿Por qué? Porque falta que barramos. Esta parábola se va a barrer hacia arriba. Y este plano se está barriendo para acá. Entonces va a haber un momento en que los dos se van a intersectar y se van a cortar. Entonces tenemos una figura como esta de aquí. En donde esto de aquí, vean, es el plano, ¿sí? Y esto de aquí es curvo. Aquí se está barriendo para abajo. Entonces tenemos nuestra figura, ¿sí? Es una... Esta parte de aquí es un plano. Vamos a dibujar, vamos a señalizarlo. Este es un plano. Y esta figura de aquí es un cilindro. Y con eso nosotros podemos construir muchas figuras. Entonces, hay que poner mucha atención a los dibujos tridimensionales. Nos va a servir cuando tratemos de... Voy a intentar llegar a integrales dobles para el cálculo de volúmenes de esta superficie. Por ejemplo, en una integral doble de aplicación, recuérdense que la matemática es aplicación y tratar de generar ideas. Encontrar el volumen de esa figura. Ya vamos a poder encontrarlo, ya que no es un sólido de revolución. Si no es una figura tridimensional, podemos encontrarlo con una curva frontera, una región frontera y el plano, la ecuación del plano. Entonces espero haberlos ayudado y nos vemos en otro video.